Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en este podcast y el día de hoy Horacio nos va a explicar qué nos trajo y por qué según él es importante. ¿Cómo te va? Según él. Bien, Cristian, gracias. Nuestra audiencia nutrida o pequeña, pero bueno, aquí estamos para entristecernos un poco más con el escenario político. Espero que no nos aburras, entonces sorpréndenos. ¿Qué tema vamos a hablar Bueno, hoy? pues creo que si te aburres es porque no te interesa la realidad de este país y no quieres que México sea grande. Por eso digo, ¿cuál es el tema de hoy? Estoy ansioso. Tranquilo, por favor. Bueno, pues bueno, como saben todos, espero que lo sepas tú también. Pues se conmemoró un aniversario más de la expropiación petrolera. Y bueno, pues a mí me sorprende la cantidad de cosas que discursivamente se hicieron coincidir en un mismo acto, ¿no? En un mismo acto pues sí, de un discurso del presidente en el Zócalo el día sábado. Pues bueno, porque pareciera que estas cosas las van preparando porque pues es como que los temas se juntan o pues yo a lo que le apostaría más es a que la interpretación sobre esos temas o sobre ciertos hechos pues es la que se va preparando para hacerla coincidir pues en una fecha, ¿no? Y bueno, a mí me sorprendió que en algo como la expropiación petrolera se hiciera coincidir pues un tema, pues por ejemplo, sobre el parecido que tiene López Obrador con Lázaro Cárdenas, o el parecido o no, porque bueno, todas las mesas de análisis, por lo menos las que escuché hasta el día de ayer, pues en todas se discutía eso, ¿no? ¿Qué tanto se parece el gobierno de Lázaro Cárdenas al de México? Bueno, pues la más obvia y que tiene un poco que ver con lo que vamos a trabajar ahora, que es la soberanía, ¿no? Mucho de lo que se planteó fue si en el gobierno de Lázaro Cárdenas la soberanía se defendió a través de la expropiación petrolera, en este caso estaríamos en algo similar si lo que se está defendiendo también es algo del sector energético. Bueno, pues esa pregunta va a quedar en el aire, no es mi intención que la respondamos. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que a fuerza, o sea, como con calzador se metió, pues digo, sí un poco incentivado por el discurso de López Obrador, pero también en las mesas de análisis, era qué tanto se parecía en cuanto al, pues, lo político, o más bien, lo electoral, yo diría, ¿no? ¿Qué tanto se parece el clima electoral de ahora al que había en ese tiempo, ¿no? Y sobre todo en términos de sucesión, porque pues de entrada ya se está planteando así, ¿no? Si los sucesores de Lázaro Cárdenas tendrían una correspondencia con los sucesores que ahorita pues se les denomina corcholatas en el caso de López Obrador. Y pues tal cual, yo mesas de análisis como primer plano, me parece que ayer también con Astillero, pues se hacía una correspondencia, ¿no? Entre si Marcelo Ebrard se parece a tal y si Claudia Sheinbaum se parece al otro. Y bueno, pues esas cosas que de verdad a veces parecen como ejercicios de la imaginación de un niño, ¿no? De cómo la mente infantil muchas veces trata de encontrar parecidos entre realidades que pues tienen más elementos que tendrían que hacerlas distintas, ¿no? Y sin embargo, bueno, a eso van a parar varios de los análisis políticos que uno encuentra pues en la opinión. Y bueno, eso también nos lo vamos a saltar. No es nuestra intención. Digo, lo dije aquí. Creo que esos análisis, pues no, yo siento que no aportan mucho, a menos que tú pienses algo diferente. No, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Bueno. Pero bueno, algo en lo que sí nos vamos a detener un poco más es tangencialmente, quizá, no tan de lleno, pero sí está involucrado algo como la soberanía, ¿no? Porque lo que vamos a abordar tiene que ver con este pleito, ¿no? Que hubo entre congresistas de Estados Unidos y López Obrador,
y Marcelo Ebrard incluso salió ahí al quite, ¿no? Eh, Al parecer, pues también, esa es de las cosas que a mí me parecen como hasta medio, pues parecían planeadas, ¿no? De cómo antes de algo como del aniversario de la expropiación petrolera, tiene que salir una pugna donde Estados Unidos parece dar muestras de una tendencia intervencionista, ¿no? A través, bueno, en este tema, en este caso, un tema de sobre seguridad, ¿no? Lo que sucedió es que ciertos congresistas republicanos intentaban, o por lo menos en una discusión del Congreso de Estados Unidos salió que Estados Unidos tendría que intervenir pues a través de cuerpos de seguridad, no sé si militares o de algún otro organismo gubernamental de Estados Unidos, para frenar o para intervenir en el tema pues de la violencia, ¿no? Justo argumentando que la violencia ejercida por los cárteles de la droga en México tendría que considerarse actos terroristas, ser tipificados, y entonces eso haría que el gobierno de Estados Unidos estuviera facultado supuestamente para intervenir de esa Ujú. manera, ¿no? Y bueno, pues salieron las reacciones de tanto de AMLO como de Marcelo Ebrard, pues diciendo incluso, ya llegando a un grado de, me parece que AMLO incluso burlándose un poquito o por lo menos poniendo un calificativo a los congresistas, por ahí Marcelo Ebrard también levantando un poco el tono, ¿no? De plano, pues tachando esto de un intervencionismo y bueno, sabemos todo el conjunto de cosas que surgen habitualmente en el discurso de AMLO cuando se trata de estos temas. Entonces, bueno, pues eso es de lo que sí vamos a hablar. Y en este caso, pues yo quise traer la opinión de una sola persona, Eduardo Buscaglia. Es conocido seguramente por varios, porque bueno, yo por lo menos lo he escuchado ya desde hace años, que tiene intervenciones ocasionales con Aristegui, Ujú. siempre hablando sobre temas de seguridad, sobre el narcotráfico principalmente. Incluso, no sé si tú tienes fresco esto, pero me parece que también en el programa de Aristegui hace poco tuvo una discusión, me parece que con Gertz Manero, ¿no? Ujú. Ujú. Ahí acalorada, porque bueno, Gertz Manero, pues sí es de estas personas que sí se defienden a la hora de discutir, a veces ya de una manera muy cerrada, pero bueno, pues, y también este señor Eduardo Buscalia, digo, yo no quiero decir que sea de toda mi simpatía, porque sí me parece que es, a pesar de que, bueno, algo que me agrada de su perfil es que tiene un perfil, pues, que mezcla lo académico, ¿no? Con con el análisis en medios, ¿no? Y bueno, eso a mí me parece que una cosa puede estar respaldando la otra, eh, porque bueno, sí profundiza quizá un poco más en cuanto a leyes, en cuanto a teoría, en cuanto a estudios hechos por investigadores de otros países, o bueno, por lo menos mmm, quizá gente que no está involucrada directamente en medios, sino que sí se dedica a una investigación un poco más seria. Y eso, pues me agrada de un perfil como el de él. Algo que quizá no me agrada es que sí me parece que es de estos analistas que quieren captar mucho la atención sobre ellos, sobre su personalidad muchas veces, o sobre su trabajo, o bueno, y bueno, a veces me parece que adquieren más el perfil como de estos conferencistas, ¿no? Que de repente quieren reunir grandes públicos para venderles una solución maravillosa para algo, ¿no? Y pues muchas veces él se asume como un personaje de una relevancia tal que gobiernos tendrían que estarle haciendo caso, porque bueno, en parte me parece que sí ha sido contratado como asesor de algunos gobiernos, pero bueno, pues de eso a que su opinión tenga que alcanzar pues ese grado como de confianza de parte de organismos gubernamentales, pues bueno, eso yo lo pondría ahí a discusión, ¿no? Pero bueno, pues la opinión de Buscaglia, como ya dije, va muy dirigida hacia el tema de la soberanía, en este caso en un tema de seguridad. Y bueno, ya sin más preámbulos, doy entrada a su postura respecto a cómo tendría que verse la posible intervención de Estados Unidos. Es decir, si esto es posible simplemente, ¿no? No hay ninguna duda de eso.
La política desde el punto de vista técnico, la política antiterrorismo norteamericana no puede ser extraterritorial, con una jurisdicción internacional. A un grupo, sea cartel o sea un grupo islámico, con motivación económica, política, religiosa o la que sea, que comete actos de terrorismo, tiene que haberlos cometido en Estados Unidos de Norteamérica, en territorio norteamericano, para que sea declarado como un grupo terrorista. Por eso el presidente Biden se ha opuesto a declarar a estos carteles mexicanos como grupos terroristas, porque técnicamente no lo pueden ser en territorio norteamericano, no han cometido actos de terrorismo. Bueno, pues ahí el presupuesto está bastante claro, ¿no? Porque me parece que incluso está haciendo referencia pues a una tipificación que seguramente tendría que constar en una ley, ¿no? Me parece que la distinción es muy clara desde el punto de vista de que si Estados Unidos no está experimentando problemas de terrorismo causados por grupos mexicanos, no tendría por qué intervenir o ni siquiera opinar, me parece. Sí, bueno, nada más para complementar, o sea, según AMLO, Buscaglia es agente de la CIA. Entonces, por si tuviste la idea de mandarlo a la mañanera, mejor no lo hagas para ahorrarnos ese espectáculo que sin duda sería esto. Segundo punto es que, como bien ya dijo él en el audio, el presidente Biden descartó que esto pueda convertirse en ley. Y yo creo que más bien responde a una lógica interna de los Estados Unidos y también de México. O sea, esa simultaneidad creo que sí existe porque tienes por un lado a congresistas de extrema derecha de los Estados Unidos que saben que para el proceso electoral que se avecina allá es muy redituable construir el fantasma de que los culpables de todos los males en este país son los narcos y sobre todo los narcos mexicanos, como si no hubiese narcos gringos. Esto le funcionó a Trump y creo que en todo caso funciona igual o mejor ahorita. Y también al mismo tiempo para gente como Ebrard o el mismo AMLO funciona muy bien porque también puedes construir otra vez ese fantasma de la amenaza exterior bajo la cual como mexicanos nos tenemos que unir. Tenemos que olvidar nuestras críticas, diferencias, etcétera, y unirnos en torno al presidente para, como lo hizo Juárez, defendernos contra los extranjeros, contra el imperio. Y creo que, por lo tanto, ambos les gusta y les conviene seguir esa lógica de acusarse uno al otro, pero por su lógica interna, y no tanto porque en serio piensan que eso va a pasar. Entonces, un poco lo que tú estarías diciendo es que no necesariamente para el gobierno de López Obrador serían una especie de enemigos No. los políticos republicanos. Serían una especie de aliado en un sentido, pues un Paradójico, poco sí. más complejo, ¿no? Porque no es que las políticas de México estén conectándose con políticas de allá y haya un clima de cooperación. Lo que hay es más bien un clima de antagonismo. Y a partir de ese antagonismo es que se estaría, pues, pensando en una especie de, pues, de alianza, quizá, o de acuerdo, o quizá nada más es una especie de comunicación indirecta. No, yo más bien, siguiendo la lógica del programa último, entre tú y yo, en el que AMLO nos confesó que él quiere poner la agenda sobre las cosas que se discuten, digamos, en el ambiente público en México, él responde a críticas que él sabe que puede explotar mediáticamente en México. Por ejemplo, hay una parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos que lo ha criticado por su política energética en el sentido de que prácticamente se encuentran eclipsados de las propuestas las energías limpias de los siguientes 10, 15 años, digamos. Y eso es una crítica desde mi punto de vista muy válida, urgentemente necesaria ahorita, pero a la cual él no responde o casi no lo hace porque sabe que ante eso lo que le podría redituar internamente es muy poco y quizás hasta abre flancos que prefiere no abrir. Y en cambio, cuando lo critican,
amenazando que van a intervenir porque aquí somos un narcoestado, él sabe que si responde ante eso defendiendo, como lo hizo Juárez, la soberanía de México, la gente que lo aplaude se va a emocionar, va a haber un goce ahí, y al mismo tiempo igual sabe que en los programas que sea, desde Aristegui, Astillero, Televisa, van a hablar 1 o 2 semanas de eso, si México es soberano o no, y creo que es una de las cosas que él ha defendido desde que ganó hace 5 años, que él va a ser el primer presidente, según él, de ese Cárdenas, que no es títere del imperio. O sea, esa creo que fortalecer supuestamente esa narrativa le es muy importante, y por lo tanto yo más bien creo que sea, en síntesis, una capacidad de selectivamente responder a críticas que él sabe que le conviene. Sí, 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 y bueno, es que la cosa es que parece que esas críticas normalmente vienen de un sector republicano. No, pareciera que de repente la política demócrata en Estados Unidos como que no es compatible. Digo, uno tendría que pensar lo contrario si uno dijera, bueno, a ver, acá tenemos un gobierno de izquierda, ¿no? Y Yo no diría supuestamente que es izquierda. bueno, estoy hablando, bueno, es que no viste mis dedos, pero pues estaba haciendo Ok, eh, entre un comillas. gobierno de izquierda. Y pues ya hace tiempo nosotros hablábamos sobre si habría definiciones características Ajá. de los gobiernos de izquierda, y bueno, pues en ese momento era en función de la militarización y de cómo nosotros pensaríamos que pues algo que tendría que definir un gobierno de izquierda, pues sí es el cuidado de los derechos humanos por encima de una política militarista, ¿no? Y uno diría, bueno, en Estados Unidos si ha habido algo, un suceso relevante en el gobierno de Biden, es por ejemplo el hecho de retirar las tropas de Afganistán, ¿sí? Ujú. Y pues eso diría uno, bueno, pues eso es más compatible con un gobierno de un perfil de izquierda, y sin embargo, pues pareciera que hay que no hay eso, ¿no? A ratos más bien hay una especie de antipatía, y lo que si nuestra tesis o la tesis por lo menos que tú estás defendiendo es correcta, pues estaríamos diciendo que el tipo de gobierno que más, como dicen, más bola le da al gobierno de AMLO, pues es el gobierno republicano, o bueno, por lo menos la política republicana de Estados Unidos. Yo creo que es de ambos lados, porque cuando Trump fue presidente aún, que eso ya tiene 2 años, él, digamos, simpatizaba con el presidente Obrador, sobre todo en temas de política exterior, en el sentido de que ambos son de la idea de que es mala idea meternos en temas de otros países, que eso no se debe de hacer, que eso es asunto de cada país, y que aunque haya quizás opresión visiblemente horrible, no nos toca ni opinar y mucho menos pensar en una posible intervención. Eso, en cambio, una buena parte del Partido Demócrata lo criticaría, y lo vemos ahorita con la guerra de Rusia contra Ucrania, cuando mucha gente de la política gringa ha criticado al presidente AMLO que no se ha pronunciado a favor de enviar armas que ayuden a Ucrania a defenderse de Rusia, sino él siempre ha dicho que ellos no se meten y que eso es su política. Y ahí está mucho más cerca de los republicanos. Cuando se trata de fortalecer tendencias xenófobas, ahí sí encuentra su enemigo casi siempre del partido republicano. Pero yo creo que sabe jugar con ambos bandos cuando le Sí, sí. conviene. Bien, bueno, pues, ¿y qué opinas? Porque, bueno, parte de lo que se habló y bueno, que salió de boca de López Obrador como una especie de defensa, fue, pues, amenazar incluso, ¿no? O sea, y ahí es donde yo preguntaría, ¿se puede ver como una especie de intervencionismo desde México? El hecho de que el presidente de México, López Obrador, diga que puede influir en las preferencias electorales pues de los mexicanos residiendo en Estados Unidos, bueno, de los mexicanos en Estados Unidos que tienen derecho a voto. Para mí no, pero si fuera al revés, AMLO sería el primero en acusar
de injerencistas a los gringos que hagan eso. Para mí no lo es, pero bajo la lógica de los simpatizantes de la 4T y el propio presidente, sí lo es. ¿No pensarías que es una manera de intervención del presidente mexicano, asumiendo que tiene pues una especie de influencia en población México-estadounidense? El hecho de decir, Sí, bueno, claro, yo voy a... sí, claro, pero yo soy un partidario de la comunicación solidaria entre los países, sobre todo desde la izquierda política, y por lo tanto yo jamás asumiría que es asunto de cada uno y que cada país se haga bolas. Para mí es al revés. O sea, claro que a mí me gusta un presidente que opine sobre otros países sin que quizás se meta en asuntos internos. O sea, a mí no me encantaría que Biden hable sobre si Robles tiene culpa o no, o si el candidato debe ser Ebrard o no. Quizás eso es demasiado específico de política interna. Pero, en cambio, si se trata de líneas generales, pues claro que uno debe de poder opinar y sobre todo en esta constelación que creo que no lo podrás negar, que es especial el lazo que tiene Estados Unidos con México. O sea, creo que no hay muchos casos en el que la comunidad de un país es tan presente en el otro. O sea, ¿cuántos mexicanos ya viven en Estados Unidos? ¿Como 30 millones o más? Sí, es una cantidad. Es una cantidad, yo creo que demasiado grande como para argumentar que fuese similar, no sé, si Alemania opina sobre cosas que pasan en Rusia, cuando en Rusia quizás hay 100,000 alemanes. O sea, creo que esa constelación especial no hace que lo que haya dicho AMLO sea intervencionista, desde mi punto de vista. Okay. Bueno, intervencionista desde un punto de vista censurable o... Condenable, criticable. Exacto. Condenable. Uh-huh. Digo, entonces tú lo que estás diciendo es que López Obrador también tendría que tener una corcholata de aquel lado. Para mí sí, pero insisto, también se debe de permitir entonces al revés. Estados Unidos para acá, que Estados Unidos tenga sus corcholatas aquí. No sus corcholatas, pero que, digamos, opinen sobre cosas de política mexicana. Tiene que ser de ambos lados, no hay de otra. Ok, bueno. Pues. Y yo siento que ahí también es muy selectivo, que cuando es de un lado para otro y nos gusta, lo aplaudimos, muchos. Y cuando viene del otro lado y nos están criticando, lo condenamos como casi otra guerra contra México. Entonces, o tiene que ser parejo, o simplemente lo tengo que, por lo menos, condenar, pero entonces de ambos lados. Pero para mí es bienvenido de ambos lados. Bueno, que luego no te extrañe el tipo de comentarios que nos ponen aquí en los videos. Sí, no, ahorita ya me van a poner de casi como si fuese hijo de Bush o algo así, que quiere invadir a otros países, pero bueno, pues yo hablo de comunicación. Bueno, yo solo quería preguntártelo porque se me hace que sí, no se habla efectivamente mucho de eso y pues sí tendemos a contar con fórmulas ya muy construidas, ¿no? De que si en general es intervencionismo, cualquier forma de discurso, ¿no? De Estados Unidos hacia México y viceversa, ¿no? Y bueno, pues eso me parece que tensa mucho las cosas cuando, y de hecho ahí es a lo que quería llegar al final de todo esto, cuando realmente, por ejemplo, la opinión de Buscaglia va en función de una ley muy clara que pues no deja mucho para decir si hay algo bueno o algo malo. Simplemente las cosas están tipificadas por esa ley y si la opinión va en un sentido extraterritorial, simplemente no cabe pensar en algo como el terrorismo y por lo tanto no cabe pensar en una intervención real, armada o de cualquier manera por parte de Estados Unidos en México. Hay una ley muy clara acerca de la cual pues realmente todas estas especulaciones y amenazas y demás pues son realmente muy, muy accesorias, muy dan igual simplemente, ¿no? No sé si tú lo veas de esa manera. Sí, aunque una ley nunca es clara. Eso es un problema, porque una ley siempre está sujeta a su interpretación y luego pasa que tienes, no sé, 5 abogados que interpretan aparentemente lo mismo y son opiniones casi opuestas sobre una ley que en este caso parece ser claro, pero yo creo que sería otro ejemplo de que la solución nunca está en más leyes, sino tiene que ver más bien como un hábitus de gobernar, así le llamaría yo, más que en pedir leyes, porque México
a menos que haya cambiado, pero hace algunos años escribió un ensayo sobre eso, es el segundo país del mundo con más leyes. Y no creo que eso nos haya ayudado, por lo menos no en muchos casos. O sea, yo no creo que el problema sea en una ausencia de regulación o, como dirías, de tipificación, sino más bien creo que tiene más bien que ver con una obsesión con nuestra historia. Y tiene que ver también con el tema de hoy. O sea que sí, para mí es... Sí, de lo que da pie a esto. Exacto, es ocioso y hasta peligroso establecer analogías históricas cuando el tiempo de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo de Cárdenas. Pero nada que ver. Sino un buen presidente tiene que ser, entre comillas, hombre o mujer de su tiempo. Y eso lo hace a la larga un gran presidente o no. Pero esa obsesión política con la historia me parece que lleva a ese tipo de discusiones ociosas y más bien deberíamos de partir, no del ahora, pero quizás de una historia de los últimos, ¿qué te gusta? 20 años, que eso sin duda todavía tiene influencia sobre el presente, pero no hablar de la guerra intervencionista del siglo XIX, por el amor de Dios. O sea, yo creo que a veces hay que olvidar para poder avanzar. Bueno, pues hablando sobre si la tipificación sirve o no, en el sentido de leyes que pues, describan formas de delitos y que esos delitos se sancionen de alguna manera, pues bueno, Buscaglia también nos habla de eso, de cómo, sin embargo, a pesar de que efectivamente no se pueda considerar o no se pueda dar lugar a la tipificación por parte de Estados Unidos acerca de la violencia en México como terrorismo, sí tendría que haber de parte de México una intervención en ese sentido. Sobre sus propios problemas, me refiero. Habiendo dicho todo esto en defensa de la reacción mexicana, tengo que también decir que México tiene leyes antiterrorismo mexicanas que deben ser aplicadas con jueces mexicanos, con fiscales mexicanos, con policías mexicanos y órganos de inteligencia mexicanos. Sin ninguna intervención extranjera, es una ley mexicana basada en las 14 leyes de las Naciones Unidas que abarcan a cada uno de los actos de terrorismo que se cometen en México contra la población mexicana. Bueno, ahí es mucho México, ¿no? Sí, para que quede claro que es mexicano, no vayas a pensar que es de Finlandia o algo así. Pero bueno, él mismo da incluso ejemplos de esa tipificación, para irnos un poco más concretos. México tiene todas las leyes que requieren las Naciones Unidas a través de sus 14 convenciones contra el terrorismo, que México como país soberano ratificó, aprobó a través de su Senado, soberanamente. Cada una de esas leyes abarca un acto específico de terrorismo. Por ejemplo, tirar un explosivo en el ámbito público contra la población civil inocente para que un Estado haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, liberar a un mafioso. Bueno, ahí no sé si más bien nos está hablando de un caso abstracto, de las leyes en un sentido abstracto, de casos posibles, pero pues más bien aquí está describiendo algo que sucedió en este mismo sexenio, ¿no? Porque justo pues de lo que habla es, bueno, toda esta tipificación sí se está aplicando, o sea, sí aplica a la realidad mexicana, no es que sean leyes, pues en este sentido... pues podemos decirlo que son anacrónicas, ¿no? Son leyes que pareciera que están tendrían que estar muy vigentes de acuerdo a la realidad que se vive en torno a este tema, ¿no? Sí, ese punto sí lo comparto, aunque no sé qué tanto eso puede derivar en una discusión demasiado, entre comillas, legalista, y a veces eso se aleja, sí, o sea, yo creo que demasiado de la, entre comillas, realidad mexicana, que opera completamente saliéndose de esos supuestos parámetros establecidos por la ley. O sea, a veces cuando lo escucho a él, que también yo lo sigo desde muchos años, siento que tiene una obsesión con tipificar, crear leyes, modificar estatutos, pero pocas veces he visto que ponga ejemplos concretos de los últimos años
en los que un cambio en la ley haya cambiado para bien la realidad en algún sentido en la vida pública mexicana. O sea, eso a veces, no sé, falta ahí una correspondencia entre lo que pide en la ley y lo que luego pasa en la realidad. Bueno, pues no sé si estamos aquí entendiendo las cosas diferente, pero bueno, sí, entiendo a lo que te refieres y creo que a lo mejor eso es lo que Porque a veces él habla de casos abstractos. ¿A qué te refieres? O sea, él puso, según yo, ningún ejemplo concreto de esto, ¿o sí? A ver, vamos a ver qué te contesta Buscaglia, si es que son casos concretos o Venga. son casos abstractos. Entonces, hay más de 270 actos de terrorismo cometidos en los últimos 15 años en México, por diferentes grupos criminales. El cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, el del Golfo, los Zetas, el que sea. Bueno, ya te dijo que en México hay alrededor de 200 tipos de actos ya que, digamos, serían concretos desde el punto de vista que fueron sucesos reales que corresponden con una descripción. Justo, es que justo es mi punto. Que bajo la ley se podrían tipificar como actos terroristas, sin embargo, no se ha hecho. ¿O sí? Ah, claro, bueno, esa es otra cosa. Digo, ahí, O sea, ahí de lo que estaríamos exacto. hablando es de que, porque bueno, la pregunta sobre esta intervención de Buscaglia iba en este sentido. México tendría que tipificar estos actos del crimen organizado como terroristas. Y bueno, por lo pronto, ¿qué hay para decir que sí? Pues que México tiene leyes al respecto, que ha suscrito convenciones que hablan sobre eso y que por lo tanto se convierten en una fuente de legalidad. O sea, es decir, son las convenciones que firma México se convierten en leyes, me parece, en algún sentido. No, en la jerarquía quizá no están en lo más alto, pero sí son cosas a las que México, de cierta manera, se compromete a aplicar como leyes en su territorio y para su población. Sí, no, eso sí, Y pero igual se supone que en México cada mexicano tiene derecho a una vida digna. bueno, ya estás metiendo temas de otra cosa, pero lo tomo Eso por es ley. bueno porque Y aún así, en efecto, pues, o sea, en efecto, pues bueno, creo que estamos ante lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo sí tendría que aplicarse esto como ley. Sí tendríamos que considerar que en México hay terrorismo. para mí no. Entonces, lo que me estaría diciendo es que tampoco habría que admitir que en México hay un problema de pobreza extrema donde buena parte de la población Ah, no, claro que no sí. vive con la dignidad suficiente. Eso sí, y lo del terrorismo no. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque terrorismo siempre tiene ese sentido de excepcionalidad, como de amenaza que vino aquí a poner en peligro la vida democrática que tenemos o a la que supuestamente aspiramos. Y en cambio, si hablo de crimen organizado, estoy mucho más cerca, desde mi punto de vista, de describir y captar lo que lo que en la realidad está sucediendo. Porque yo no creo, por ejemplo, que se pueda catalogar como terroristas gente de gobiernos, ya sea municipales, estatales o quizás hasta a nivel federal, que participa en actos de narcotráfico. Eso ya sería un problema, porque según yo, no puede haber terrorismo por parte del Estado, sino siempre tiene que ir en contra del Estado. Y por lo tanto ya estaríamos abriendo una dicotomía entre los que cometen los crímenes y el aparato del Estado. Y si algo pasa en México es que no podemos o no debemos abrir esa supuesta separación, sino que casi siempre va ligado. Eso lo hace más complicado, pero por eso yo creo que no hacer esa supuesta dicotomía nos acerca por lo menos a comprender un poco más lo que está pasando y no al revés. Bueno, entonces el problema estaría en que México ha participado en tratados internacionales que realmente no aplican para su realidad. No, el problema son los audios que trajiste. Pues me parece que el señor Buscaglia te está dando cátedra de cómo hay que ejercer A una ver, opinión. échale, está bien. Pero bueno, creo que esta discusión pues tiene más el sentido de cuestionar. A mí me parece que mucho de lo válido de la opinión de alguien como él,
Pues es que sí separa, o sea, separa, parece en función de leyes que por lo que veo a ti te parecen como demasiado abstractas, pero sin embargo me parece que es la única manera en la que se pueden hacer separaciones claras, ¿no? No irnos con términos como el de soberanía o como el de terrorismo, como si fueran una especie como de, ¿cómo podemos decirlo? Como de valores o ¿cómo podemos decirlo? Como de conceptos de un orden totalmente moral, como si a través de ellos solo se hicieran juicios de valor, ¿no? A través de algo como el terrorismo, como la soberanía, cuando realmente, pues bueno, lo más concreto o la manera más directa de considerar la realidad de un país, pues es a través de las leyes que tiene. Porque, bueno, ¿qué son las leyes? Pues son acuerdos máximos o mínimos pues digo, no es que la población directamente las haya establecido, pero sí quizá a través de los funcionarios que elige, ¿no? Pues se ha llegado a esas leyes como justo como esos acuerdos. Entonces, pues me parece que más allá de la ley, pues no hay nada en términos de cómo debería juzgarse una realidad y cómo debería actuarse en función de esa realidad. Entonces, bueno, a mí me parece que cuando un analista hace más referencia a leyes que a juicios de valor sobre la soberanía, sobre si, o como lo que tú decías, juicios basados en nuestra historia, ¿no? Y decir, bueno, es que México se ha constituido como un país soberano y sus políticos más representativos y más alabados han defendido esa soberanía y los más odiados la han atacado. Y bueno, en lugar de plantearnos, ¿no? Si las leyes que tenemos sirven para construir la realidad tal como mejor nos serviría como población, ¿no? A la población como es nuestra población, o no. Digamos, me parece que esa discusión sería la más aterrizada que podríamos tener en lugar de, pues, fragmentarnos en grupos opositores de conservadores y Liberales. liberales, porque bueno, eso ya es totalmente anacrónico, no sirve para describir las realidades que se viven en el país. Me parece que entonces la discusión más concreta sí tendría que ir acerca de leyes, o en eso tendría que ir a parar la discusión por lo menos. Para mí no, pero a ver si me da más argumentos tu invitado para convencerme. Bueno, aquí lo que ya lamentablemente ya no va a ser tanto, me parece, referencia a leyes, ¿no? Pero lo que sí va es un poco a dar su perspectiva, ¿no? Sobre qué es lo que hace impracticable esa vía que yo estoy comentando, ¿no? Que es decir, que a través de leyes, es decir, de su discusión y de su establecimiento como acuerdo y que por lo tanto su aplicación, de ello se siga su aplicación. ¿Por qué eso no es practicable? Porque esa vía en México, como tú dices, por más que nos llenamos de leyes y leyes y leyes, pues no, pareciera que no sirven para influir en nuestra realidad, ¿no? Sino pareciera que todo lo contrario. Entonces, sobre lo que va a ir esta explicación de Buscaglia es ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿No? Las leyes mexicanas, no norteamericanas. Y es ahí donde falla México. Habiendo dicho lo que he dicho sobre Estados Unidos y sus disparates en relación a las declaraciones de estos senadores, también te tengo que decir que en México este pacto político de impunidad mafiosa no está, como de costumbre, aplicando las leyes que debe aplicar. Porque cuando a un grupo criminal se lo declara terrorista, se acentúa el desmantelamiento de sus activos patrimoniales, de sus sistemas de distribución de armas, de sus sistemas logísticos de abastecimiento de dinero, caerían miembros, actores del mercado político mexicano. Y es por eso. Bueno, ahí está un poco dando la explicación, que bueno, creo que me parece que es algo en lo que llegaríamos fácilmente cualquiera, ¿no? A pensar que, pues más allá de que las cosas, y creo que ahí voy a hacer referencia a lo que tú ya dijiste, ¿no? De cómo no se puede practicar este diagnóstico, este dictamen de terrorismo en nuestro caso, porque justo no hay una separación donde haya un grupo que efectivamente es antagónico al del gobierno o por lo menos totalmente
diferente a él y que está tratando de influir sus decisiones a través de actos terroristas. Más bien lo que hay es pues lo que él llama un pacto de impunidad en el cual pues políticos o funcionarios del gobierno pues están pues involucrados de alguna manera, ¿no? Con grupos delictivos. Lo que veríamos es entonces una especie de participación más que una especie de un grupo que está tratando de enfrentar al otro por medio de la aplicación de leyes. Eso, digamos, la realidad simplemente no es así. Sí, como hay muchos ejemplos históricos en los que sí fue así. En los que había un grupo, a veces hasta de 10 sujetos o menos, que se enfrentaba abiertamente a lo que ellos consideraban un estado opresor, que tenían que combatir con actos violentos y en muchos casos hasta asesinatos de empresarios o políticos. Y creo que tenemos todo menos eso en México. Es mucho más complicado y por lo tanto comparto lo que acabas de decir. Sí, digo, a mí me cuesta un poco trabajo pensar en qué caso sí ha estado esa división. Digo, ¿en México si o uno en piensa, general? pues es que en México, digo, Mm. ya remitiéndonos al caso mexicano sobre todo, ¿no? Porque bueno, sí, sobre todo ciertos conflictos que han llevado por el sentido de dividir a dos grupos antagónicos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando en el caso de Madero y Huerta, me parece si fue Huerta. Ujú. Que bueno, Huerta era funcionario de Madero, o sea, eran parte del mismo gobierno, del mismo, me parece que incluso, pues, Huerta era pues, no sé si llamarlo así, pero pues directamente trabajaba con Madero, era su funcionario. Y de ahí surgió una división que terminó todavía extendiendo los conflictos revolucionarios durante más tiempo, ¿no? Eh, Luego de ahí también surgieron más divisiones y bueno, pues es que a lo que yo voy es que simplemente me parece que ninguno de los grandes cambios históricos que ha habido en cuanto al y que se han ido por la vía de un enfrentamiento entre grupos antagónicos, pues ninguno ha sido, nunca hemos partido de esta división clara. Más bien lo que ha habido es una especie de unión que después se convierte en fragmentación. Ujú. Entonces, pues lo que estaríamos viendo, y bueno, pues obviamente de esa unión que terminó en una fragmentación, es de donde nace lo violento de esos movimientos, ¿no? Porque han sido movimientos militarizados, ¿no? De desobediencia quizá, de insubordinación, y pues lo que estaríamos viendo quizá es que, pues esa es la vía que sí es practicable en México, ¿no? El de esa división de un mismo grupo, de un mismo núcleo de poder, pues se crean dos bandos, ¿no? Entonces, lo que yo trato de imaginarme en este caso es quizás si justo la vía practicable no es la de la ley, pues la única vía practicable es la de la violencia armada. No, ahí sí comparto lo que dijiste. O sea, ahí sí no hay mucho que criticarte. Rara vez pasa, pero en este caso lo tengo que admitir. Bueno, lo que estás diciendo es que entonces México no es un país que pueda influir en su realidad, modificarla a través de leyes. Eso es la gran conclusión a la que estamos llegando a través de todo esto. Y yo estoy de acuerdo con eso, 100%. Que tenemos ya demasiadas leyes y lo que hace falta es todo menos cambios de leyes. O quizás eso sería como lo último en mi lista de prioridades. Pues es que ahí tú te estás yendo, digo, creo que cualquiera que tuviera una perspectiva sobre ti estaría pensando que pues eres del bloque conservador. Y pues si algo caracteriza al bloque conservador es siempre tratar de pensar que la vía es la vía institucional, la vía legal, y pues tú parece que me estás pintando que la vía es la de la guerrilla, No, no, la del tampoco. golpe de Estado, No, no. Tampoco tanto, la pero, de la guerra civil. pero para que veas y a ver si gente que nos ve y escucha se sorprende que lo que tenían en todo caso era prejuicios, sin fundamento. Porque claro que soy de izquierda y yo diría que mientras tengamos en México a más o menos 50 millones que casi se mueren de hambre, literalmente, que no me vengan
con que leyes son importantes y que van a cambiar la realidad de muchos mexicanos. O sea, eso para mí es lo primordial. O sea, antes de que la mayoría de la gente viva en condiciones de mierda, que no me hablen de otras cosas. Eso para mí es lo principal. O sea, una vez que ya esto se atienda, podemos hablar de otras cosas, pero eso no tiene que ver con cambios en leyes, sino cambios en el modelo económico, o por lo menos algunos parches que lo hagan un poco menos injusto. Oye, pues esos libros rojos que tienes ahí atrás no sé de qué sean, pero me parece que por ahí deben ser de algo satánico. ¿Es correcto? Bueno, hay una parte de la entrevista con Buscaglia que me llamó la atención. Estoy revisando. ¿Cómo cambiar el mundo? Capital. De Eric Hobsbawm. Mira. Para que vean mi radicalidad. Perdón, nada más un pequeño paréntesis. Pero seguro ni lo has leído, no sabes ni de qué trata. Sin bueno, comentarios. como se dará cuenta nuestro público, este programa fue está diseñado como un lavado de cara, ¿no? Como cuando invitaron a la maestra en el programa de Latinos. ¿Y cómo estuvo la noche de bodas, Cristian? No es necesario el lavado de caras. Yo estoy en el corazón del pensamiento emancipatorio, donde siempre he estado y donde me voy a morir. Bueno, pues tómala. No sé, no sé si estoy de acuerdo contigo, pero bueno, a ver, algo que a mí me llama la atención de un fragmento muy, muy breve de Buscaglia es cómo él en algún momento plantea que el terrorismo, bueno, o por lo menos los actos del crimen organizado que hemos vivido recientemente bueno, más bien que vivimos constantemente, porque podríamos hablar que por lo menos cada sexenio tiene 2, 3 cosas ahí que podrían contar como, bueno, por lo menos en esta tipificación que nos presenta el señor Buscaglia. Y sin embargo, como muchas veces no es como tal que directamente en esos actos o los grupos que los cometen estén involucrados funcionarios del gobierno, pero que habría una especie como de pues de mala actuación de parte de ese gobierno, desde el simple hecho de que a través del acto terrorista se establece un diálogo, ¿no? De que el acto terrorista establece un mensaje que el gobierno toma de cierta manera. Y estaría haciendo un diálogo desde el punto de vista de que en lugar de perseguir ese acto terrorista como tendría que ser, es decir, como terrorismo, el gobierno termina respondiendo hacia ese acto. Y eso Buscaglia lo interpretaría también como una especie pues de mala actuación de parte del gobierno. Simplemente no tomarlo como terrorismo. A ver, vamos a ver. Económica, política o religiosa. Es un acto de terrorismo contra la población civil. Tenemos una larga historia de vacíos de Estado en México, en donde los grupos criminales se han acostumbrado a dialogar con el Estado a través de actos de terrorismo, donde miles de personas han muerto. Actos de terrorismo que ocurren cuando están atacando, como sucedió. Le dispararon el cartel de Sinaloa a una aeronave civil. Hay una convención de la ONU especializada en ataques. Bueno, volvemos a la referencia que él constantemente está haciendo a leyes o a tratados que México ha firmado. Pero bueno, pues lo que nos está diciendo es, creo que un poco ya como lo describí, que simplemente desde el tomar el acto terrorista como diálogo y responder en función del mensaje que manda el grupo que lo comete, ya es una especie de mala intervención por parte del gobierno. Y bueno, pues ahí estaríamos de nuevo en algo que, pues digo, fuera de que pensemos como lo que estamos discutiendo ahorita, si la ley es esa mejor manera de influir y modificar la realidad del país. Vemos que no lo es, pero sin embargo, pues algo que sí está sucediendo es que se está describiendo la realidad del país. Y lo que estamos viendo es que, pues, fuera de no diagnosticarlo como acto terrorista, lo que ha hecho nuestro gobierno históricamente, pues, es entrar en un diálogo con los grupos de crimen organizado, en un diálogo donde se responde en función de los mensajes que ellos tratan de mandar. Por lo menos hasta que llega Felipe Calderón, ¿no? Porque él, por lo menos discursivamente, dijo que ya no va a haber diálogo, sino nos vamos a combatir con la fuerza, sin miedo. Y se supone que ahí hay un cambio de política que dicen, que en parte seguramente es cierto,
tuvo que ver como consecuencia con el baño de sangre, es decir, con la subida de muertes en los últimos, pues ya son 15 años, que precisamente apunta a ese cambio de estrategia sobre cómo el gobierno lidia con el crimen organizado, ¿no? Sí, y bueno. Ajá. No, perdón, vas. No, adelante. No, que nada más iba a decir que, o sea, que ya sería lo contrario al diálogo que dijiste, ¿no? Pues no sabemos si lo contrario, porque, bueno, si algo caracterizó esa lucha contra el narco, pues fue su parcialidad, ¿no? La parcialidad con la que, pues, atacando a uno, más bien era, pues, responder pues, favorablemente a las necesidades del otro grupo, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que sí lo que llega a complejizar un poco más las cosas. Que no podemos distinguir nuestra realidad como el enfrentamiento entre un grupo criminal y por otro lado el Estado que lo trata de combatir. No se puede. El Estado, sí, refiriéndome a gobierno principalmente. Tan no se puede ver así que por el otro lado, lo que se trata de ver como grupo criminal también tiene sus antagonismos dentro de él mismo, ¿no? Tiene sus complejidades en el sentido de que no es un grupo realmente, son varios grupos cuyos intereses pues no se complementan justamente, no van en un mismo sentido, chocan entre ellos, ¿no? Entonces de ahí que la violencia sea tan desmedida y tan difícil pues a veces de ver como un origen claro, ¿no? Y un destino claro, ¿no? Y de ahí también yo creo que lo difícil de que esta intervención sea a través de leyes, porque lo que exigiría la ley es que haya una claridad, por lo menos, sobre quién combate a quién, ¿no? El gobierno con la ley en la mano que combate a un grupo que está contradiciendo lo que esa ley dice, ¿no? Y pues más bien lo que vemos es que pues también lo que tú dices sobre la guerra contra el narco también estaría mal planteado, justo por eso. Porque no es que haya un Estado bien diferenciado que está atacando un grupo bien diferenciado. Es un grupo dividido en varios intereses resulta de lo cual que atacar a uno influye en cómo se favorecen los intereses de uno para atacar los del otro. O más bien atacándolos de uno, voluntaria o involuntariamente se favorecen los del otro. Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo nada más lo mencioné porque creo que lo que es innegable es que ha habido... calderonista. No, ya parece. Que ha habido un aumento, insisto, innegable del comportamiento y de la cantidad de tareas que recibe el cuerpo militar a raíz de la decisión, sin duda propagandística, tomada por Calderón en 2007. O sea, eso creo que nadie lo puede negar, que la presencia pública del ejército sigue vigente. Y de hecho, Obrador en campaña dijo que él en los primeros 3 años va a regresar el ejército a los carteles. Y bueno, y ya vimos... Cuarteles, perdón, sí. Fíjate. El lapsus está bueno. El lapsus está bueno, sí. Que en una de esas se fueron a los carteles. Pues sí. En una de esas se fueron. Por eso existen los Zetas. Exacto, a los cuarteles. Y bueno, y ya sabemos cómo terminó eso. De hecho, creo que uno de los primeros episodios que grabamos tú y yo fue sobre eso. Sobre su cambio abiertamente en la estrategia sobre la militarización. La presencia del ejército en la vida pública también se tiene que tomar en cuenta cuando se habla de esos temas, porque a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta cuando vas a, no sé, incluso a lugares como Mérida, vas al centro y ves a los militares como están encargados de supuestamente garantizar la paz en la vida pública. Cuando, otra vez, se supone que constitucionalmente eso está prohibido, excepto en situación de guerra. O sea, y otra vez estaríamos en una discusión legalista, si eso se vale o no. Pero más allá de eso, yo creo que constatarlo y mencionarlo en ese tipo de rollos es necesario, ¿no? Sí, tendría que ser, porque bueno, es parte de la complejidad que tiene esto, ¿no? Que es parte de lo que no nos permite, pues, ver esto que decíamos, dos actores claramente bien diferenciados,
de los cuales uno trata de combatir al otro en función de leyes, ¿no? Porque bueno, esa es justamente no se puede hacer eso porque no hay una diferenciación de grupos, ¿no? Y bueno, y además pareciera que no hay ese esfuerzo también por diferenciar Sí, no hay. grupos. Sí, exacto. Estamos de acuerdo, sí. Es parte de lo que siempre, pues algo también ya hemos platicado en este programa, que es cómo la lógica electoral impone las condiciones en casi todos los procesos de gobierno. Es decir, vivimos en una lógica sexenal, ¿no? Más que digamos, una especie de continuidad pues de la puesta en marcha de programas, de leyes, etcétera, etcétera. Lo que vivimos es este clima de donde siempre estamos preparándonos para las elecciones. Pues algo que estaríamos viendo es que justamente no los gobiernos, algo que siempre buscan es legitimarse en función de esa lógica electoral. Y pues, ¿qué es lo que permitiría? Que no permitiría nunca la aceptación de crisis al interior de ese propio gobierno. ¿Y qué es lo que haría si ese gobierno se planteara, digo, vamos a ver qué tanto ciertos órganos de nuestro gobierno, ciertos funcionarios, ciertos niveles de gobierno, como podría ser municipal, local, etcétera, están involucrándose Ujú. en ciertos fenómenos que contradicen nuestra estructura como gobierno, como parte del Estado. Y entonces lo que eso generaría es que, bueno, un ambiente de crisis haría que ese gobierno no se pueda legitimar. Y eso me parece que es lo que ningún gobierno, ninguno, sea de izquierda, sea de derecha, está Ujú. dispuesto a admitir como parte de sus estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, pues de ahí lo complejo. Pero bueno, ya que tú trajiste a cuento a Calderón y bueno, algo que en su gobierno y bueno, pues más bien después de que su gobierno terminó pues se hizo mucho eco, fue por ejemplo, no sé si recuerdas este operativo Rápido y Furioso, ¿no? Ujú. Que tenía que ver con la entrada masiva de armas, que bueno, pues la pregunta estuvo en para qué se usaron esas armas, sino para varios de los problemas de violencia que hubo durante ese gobierno y después de ese gobierno. Y pues lo que en este caso se le cuestiona, Aristegui le cuestionó a Buscaglia, es si ese es el problema central, ¿no? Es decir, si ese es como el, el- 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 lo que si quitamos ese elemento, ya estaría solucionado el problema, ¿no? Veamos qué es lo que dice. Más en un contexto como este. El tráfico ilegal y el tráfico legal de armas no es el factor único que causa la pesadilla de violencia de México. El flujo de armas legales e ilegales a Canadá es similar hacia el norte y no por eso en Canadá tienes fosas comunes por doquier, no por eso tú tienes actos de terrorismo por doquier. Para bailar tango se necesitan a dos. En este caso, el flujo de armas ilegales y legales hacia México se junta con el pacto político de impunidad mafioso mexicano y entre los dos factores está causando esta pesadilla de violencia que viene sufriendo México desde hace décadas. O sea que se necesitan los dos factores. El tráfico de armas legales e ilegales en sí mismo no causan fosas comunes ni violencia extrema como la que vive México, pero cuando el tráfico de armas es protagonizado por carteles y que al mismo tiempo tú tienes un pacto político de impunidad mafiosa en México, ahí tienes los dos factores, norteamericano y mexicano, que causan esta explosión de violencia. Pero bueno, pues sí, yo creo que ahí no nos revela nada sorprendente, ¿no? Yo lo que sí no tenía tan en cuenta es si de verdad el flujo de armas de Estados Unidos pues es así tan indiferenciado, es decir, va para todos lados, ¿no? Eh, en un sentido legal o en un sentido ilegal. Yo no sé si esa diferencia realmente sirve para algo, porque bueno, pues creo que ya la salida de armas hacia otro lado implica que se está nutriendo un conflicto, ¿no? En este caso, pues también habría que pensar como parte de ese mismo fenómeno, pues el hecho de que creo que hace unos minutos yo escuchaba una noticia de que Estados Unidos tiene la intención de mandar más tanques a Ucrania. Y bueno, pues justo es eso, ¿no?
parte de una política de Estados Unidos sí es la de alimentar conflictos, ¿no? Y bueno, sin embargo, si tomamos completo el argumento de Buscaglia, decimos, bueno, pues es que ese conflicto, pues de todos modos no está surgiendo en el momento en que se vuelve un conflicto armado, ¿no? Está desde que es un conflicto en el cual, pues justo un gobierno no está representando su posición como la ley le obliga a hacerlo. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo al respecto. Yo ya nada más quisiera cerrar con algo que pues me parece que es lo más constante que yo he escuchado en la opinión de Buscaglia, porque bueno, uno se sorprendería y diría, bueno, pues es que México es un país especialmente corrupto, ¿no? Y solo aquí hay ese tipo de pactos de impunidad, y solo el pacto de impunidad en México es el que estaría representando el problema general más grande, cuando bueno, creo que él pues un poco nos ayuda a entender la perspectiva pues de un problema más sistemático y más, vamos a decirlo, multinacional, ¿no? Te pregunta, la gran parte del sistema financiero norteamericano está financiado por dinero sucio. En un libro que publicamos en el 2015 a través de Random House, que se titulaba Lavado de Dinero y Corrupción Política, dábamos cuenta a través de las investigaciones de un profesor austríaco llamado Friedrich Schneider, que en Estados Unidos de Norteamérica se integra el 21% de todo el dinero sucio del planeta va a parar a la economía legal norteamericana. Y esto hace que, lamentablemente, Estados Unidos sea corresponsable de muchos de los actos de terrorismo y muchos de los actos criminales organizados, mafiosos, que se cometen en otros países. En la medida que ese lavado de dinero que se integra en la economía norteamericana fortalece al cartel de Sinaloa, fortalece a los Zetas, fortalece al cartel del Golfo, que comete esos actos de terrorismo en México. Entonces, un área de cooperación básica, como tú bien insinuabas, en donde sí Estados Unidos puede tener un rol importantísimo, es el de acentuar la cooperación internacional con México, con Europa, con Asia. Esto es esencial. Ahí tiene Estados Unidos una enorme materia pendiente de responsabilidad por permitir que tanto dinero sucio vaya a parar a su economía legal. Principalmente es el sector inmobiliario, el sector financiero, el sector de la construcción, los sectores farmacéuticos norteamericanos. Ese tipo de situación hace que los ríos de sangre que ocurren en México estén en gran parte alimentados por ese boom financiero que hoy causó este colapso que estamos sufriendo en los mercados financieros y que va a tener repercusiones internacionales, que también va a afectar negativamente a México y a Europa. Bueno, ya en algún momento él ya no lo dejó correr, pero solo algo que me pareció también valioso después es que menciona casos concretos, o bueno, casos donde se está viviendo quizá, valga la redundancia, en vivo ese fenómeno. Y él mencionaba el negocios inmobiliarios, me parece que en Dakota del Sur. Entonces, pues bueno, a mí esa es quizá la opinión que me ha interesado más acerca de este problema, porque bueno, algo que yo ya he dicho en otras ocasiones, es que me parece que la manera más general, en el sentido de que implica varios fenómenos a la vez, es la de ver el problema del narco y quizá el crimen organizado en general como negocio, ¿no? Y viendo esa lógica de negocio, viendo cómo un negocio siempre está conectado y siempre va a tener ramificaciones en otros negocios, ¿no? Y siempre va a haber quizá un negocio que está alimentando otros y en ese sentido está haciendo circular dinero en una manera en la cual pues ya no se sabe. Creo que es algo que en lo que nos lleva a pensar Buscaglia, que hay un momento en el que ese dinero deja de ser ilegal y se convierte en legal, por cómo está circulando simplemente, cuál es el negocio o la parte del negocio que lo está haciendo circular, ¿no? Y eso, pues bueno,
sin dejar de ser una situación que le da poder a ciertos grupos, ¿no? Y que fortalece ya no solo una parte del negocio, que es la parte legal, sino fortalece también la parte ilegal, ¿no? Y bueno, a mí me parece que pues eso es lo que de cierta manera pues complejiza la situación, porque bueno, el poder económico es, y si además lo vemos en esta lógica donde es un poder económico que está asentado tanto en lo legal como en lo ilegal, pues se explica también por qué la, la política o ciertos personajes de la política, y ya no solo del poder político, también del poder económico, empresarial, en el sentido empresarial de la palabra, estaría involucrado. Justo por eso, por lo esencial en el negocio. Es decir, el hecho de que sea en una parte ilegal y en otra parte legal. Entonces, desde ese punto de vista, pues pueden intervenir todos. Todo mundo puede estar involucrado, ¿no? Eh, Incluso pues civiles con un perfil totalmente alejado del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me parece que termina complejizando. Y yo lo que diría, detrás de todo esto, sin embargo, porque algo que creo que no se alcanzó a escuchar es como también si estos negocios legales prosperan y tienen pues oportunidad pues de conservarse y de crecer y de ramificarse en otros negocios legales, es justo porque funcionan al amparo de ciertas leyes. Hay ciertas leyes que permiten quizá la poca transparencia del flujo de dinero de uno a otro, y en fin, ¿no? Hay ciertos negocios que están pues amparados en leyes, o bueno, justo porque están amparados por leyes, prosperan. Entonces ahí es donde también lo legal termina estando involucrado y donde podría uno decir, bueno, entonces el problema no es solo la situación concreta que vive un país en cuanto a los actores, ¿no? Veíamos que el problema que diagnosticábamos nosotros era pues que no está bien diferenciado quién es el gobierno que está combatiendo a qué grupo y si el otro grupo puede verse como ya bien definido, sino que también estaríamos viendo otro problema, me parece que es de otro orden, en el cual ciertas leyes que bueno, son en buena medida leyes que protegen o incentivan o regulan por lo menos negocios, estarían directa o indirectamente estorbando o impidiendo, dificultando la aplicación de leyes que tienen que ver con un tema de seguridad. Entonces, bueno, ahí pues estaríamos también hablando de un conflicto donde pues uno podría decir, bueno, es que lo legal también está en conflicto dentro de sí mismo, ¿no? Y eso pues me parece que también es un problema que, pues digo, yo le veo, por decirlo menos, un potencial de crisis pues bastante de un gran impacto, porque pues si un gobierno, ¿no? Porque lo que estaría diciendo Buscaglia es que Estados Unidos tendría que plantearse cómo ciertas leyes suyas pues terminan incentivando la violación de otro tipo de leyes en otro ámbito. Y sin embargo, yo creo que es parte de lo mismo. Yo creo que no hay gobierno en Estados Unidos que quiera aventarse una crisis de legitimidad de ese nivel, ¿no? Y bueno, una crisis también económica, también que va a tener un impacto, no sabemos hasta qué medida. Y bueno, pues es lo que uno pensaría como que también está a la base de por qué ciertos problemas simplemente no se enfrentan, ¿no? Sobre todo no se enfrentan por parte de un gobierno y no se enfrentan desde la aplicación de leyes. No sé qué opinas. No, yo creo que mi comentario final es que uno de los principales motores que funge como una especie de catalizador para todo esto en los Estados Unidos es el hecho de que la política está completamente privatizada en el sentido de su financiamiento. Y eso me parece importante porque hay una tendencia cada vez más creciente en México, incluso dentro del gobierno actual, que pide algo similar,
que siempre se habla siguiendo un poco, pervirtiendo un poco esta lógica de austeridad, que en un inicio nadie podría criticar que ya no haya tantos lujos, que sin duda había excesivos en gobiernos anteriores, pero se cae luego en desde mi punto de vista, exceso ideológicamente miope de pedir que ya casi no haya inversión pública para los partidos políticos y en general para la estructura del gobierno y el Estado. Y esto tendría como consecuencia, y lo podemos ver en los Estados Unidos, que la política se encuentra dominada abiertamente por intereses privados, lo cual se traduce en que muchos millones de dólares, si no es que cientos millones de dólares, vienen de origen de este tipo de crimen organizado. Directa o indirectamente. Directa o indirectamente, a eso iba exactamente. Es decir, que el lavado de dinero en gran parte es inevitable, porque ¿cómo armas campañas políticas si no tienes los recursos suficientes? Eso es imposible. O sea, yo no puedo convertirme en Estados Unidos en diputado, senador y mucho menos en presidente si no tengo el apoyo de muchos de millones de dólares, y me encuentro entonces a veces en la necesidad de aceptar quizás dinero sin que yo exactamente sepa de dónde viene y si este origen quizás es por lo menos moralmente cuestionable. Y esta distopía la tendríamos también aquí, si no es que ya la tenemos en parte, si se argumenta constantemente en favor de gastar menos en política. Yo creo que debería ser al revés, invertir más y convertirla por lo menos en tipo ideal, en teoría, en algo en lo que por lo menos en teoría todo mundo podemos participar, y que no tienes que ser de cierta élite para que tengas el tiempo y la lana suficiente para armar tu campaña política y ocupar algún puesto. O sea, creo que eso también es un tema que se habla no lo suficiente, por lo menos yo creo que no. Sí, digo, yo en lo que estaría ahí dudando es si habría que empezar por ahí, ¿no? Si inmediatamente incentivar, porque bueno, lo que entiendo es que haya incentivos para quien quiera trabajar en el gobierno, ¿no? Un incentivo desde lo económico, ¿no? Justo que permita que el que participe de esa manera en el gobierno, pues vea esto como un modo suficiente de vida, ¿no? De manutención, pues de acceso a lo que quiera tener materialmente hablando, ¿no? Pero pues yo no sé si no habría que establecer pues otro tipo de límites, ¿no? Porque bueno, yo creo que si algo nos caracteriza es que no hay incentivo material que valga por sí mismo. Digo, por lo menos para la mayoría de las personas. Yo pienso que un gobernante que gana más no necesariamente es un gobernante que ya considere eso como un salario justo y suficiente para él. Me parece que de ahí el hecho de que pues en muchas partes pues, la corrupción siga, ¿no? No me parece que el aumento en los sueldos y los presupuestos de las instituciones pues ya por sí mismo baste para que sus No, pero gobernantes no se corrompan. pero es que tú ya piensas el último paso. Yo me voy mucho más antes. O sea, vamos a imaginarnos que tú quieres ser diputado de la CDMX o del Estado de México. Es imposible que armes una campaña que tenga posibilidades de éxito sin por lo menos tener 10 millones de pesos más o menos. ¿De dónde van a salir esos 10 millones de pesos? Es casi imposible que el partido, a menos que seas hijo de alguien o tengas alguna preferencia, te brinde esos 10 millones de pesos. Y yo lo sé de casos concretos en los que gente me dice, yo gasté en la campaña 10 millones de pesos y tuve que sacar de mi bolsa 4 millones. Y hasta me decían, y mi esposa casi me mata, porque eran nuestros ahorros que tuve que invertir. Perdí y esos 4 millones obviamente se fueron al caño. Y ahora tú piensa, ¿cuánta gente tiene 4 millones ahorrados para gastárselo en una campaña política? Quizás el 1%, si no es que menos en México. Y esto tiene como consecuencia lógica que la mayoría de la gente en México está efectivamente, materialmente excluida
de formar parte de la construcción de la voluntad democrática, como le quieres llamar. Puede ir a marchas, puede ir a votar, sí, pero si quiere participar activamente y ocupar un puesto, no lo puede, por un límite material de recursos. Pero bueno, esos son los puestos de elección, ¿no? Bueno, exacto, pero que son, si no los más importantes, de los más importantes. Sí, claro. Y claro, es donde siempre hay Exacto, más. exacto. A eso me refiero. Y por eso mucha gente que quiere y no tiene de dónde saca el dinero, pues todo mundo puede adivinar de dónde. Claro. O sea, Bueno, es no sé. complicado, pero creo que ese aspecto lo quería mencionar porque siento que pocas veces está presente cuando se debate sobre este tema. Sí, y creo que parte de lo positivo de este programa es ver cómo analizar varios problemas o fenómenos con un poco más de profundidad, pues de repente sí lleva a soluciones o a planteamientos un poco contraintuitivos. No sé si Estoy de estás de acuerdo, acuerdo. sí, estoy de Por acuerdo. ejemplo, en el sentido de decir, bueno, es que lo legal, pues sí, pareciera que es esta herramienta, la herramienta más válida que tenemos para actuar y para, como decía hace rato, para influir en nuestra realidad, cuando lo que estamos viendo en otro nivel de análisis es que hay leyes que se estorban unas con otras, ¿no? Y que lo legal muchas veces en sus esferas más amplias tiene contradicciones y conflictos de origen que pues simplemente mantienen los problemas más allá pues de solucionarlos, ¿no? Están muy lejos de solucionar. O sea, más bien esas contradicciones hacen pues que haya una especie de imposibilidad para solucionar los problemas, ¿no? Porque bueno, son problemas que se particularizan tanto a veces desde la manera en la cual se comprenden, que pues no se ve el escenario completo donde, pues lo que decimos, hay otros tantos elementos que se escapan de lo ilegal, o sea, que más bien entran en el terreno de lo legal, que estarían incentivando esos mismos problemas, que serían una especie de combustible indirecto para los problemas, ¿no? Y, y desde ese punto de vista, pues decir, bueno, es que hay un problema, o sea, lo legal, pues es la solución y no lo es, ¿no? Eh, creo que muchas veces a eso me refiero con que llegamos a análisis contraintuitivos, en el sentido de decir, bueno, no, pues es que ni las instituciones ni las leyes por sí mismas van a ser una solución, y de hecho no lo son, o sea, pueden ser, en la realidad en la que están situadas, pueden ser el problema de origen. Ujú. Sí, yo Pero cierro, bueno, yo pues, cierro con ajá, una adelante. frase de Platón que decía, se puede medir la pobredumbre de una polis con su número de abogados y médicos. Mm, mm. Y creo que estamos llenos de médicos y abogados. Bueno, yo no sé si en ese tiempo los abogados por lo menos eran del mismo perfil que ahora, pero bueno, No, pues obviamente sí, es una frase polémica, pero creo que sí hay una cultura que se apoya demasiado en construcciones legalistas y en jerarquías de poderes legales y que hace falta ¿cómo le llaman? Ingeniería de la Constitución y todo eso, y que se apoya muy poco en cómo estos supuestos cambios legales luego se traducen en la realidad. O sea, eso muchas veces parece que viven en dos mundos diferentes, que tampoco sorprende, porque mientras el abogado que apoya una ley vive en Polanco, la gente a la que esa ley supuestamente debe de servir vive en partes de México a los cuales ese abogado nunca va. ¿Tú cómo sabes? Porque conozco No gente así. no escuchaste de Mauleón y Ellos ni siquiera de son abogados. Ellos que ni siquiera ellos son saben abogados. que están todo el tiempo en el metro y viajan y suben escaleras y Bueno, bueno. anticipo que la siguiente semana vamos a hablar del reportaje hecho por tu querida Carolina Rocha sobre el Sobre uso de movilidad. transporte público en muchas urbes de México. Muy bien, me parece bien. Ahí Entonces, vamos a sacar a relucir quién de verdad ha viajado en transporte ahí se va a público. ver, ahí se va a ver Claro. que eres hijo del coche. Pero Naciste en bueno, coche, como dices. eso sería todo de mi parte, a menos que quieras agregar algo, nos vemos la otra semana. No, es todo y gracias por la paciencia y espero que hayamos llegado a algo. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos la otra semana. Bye. Hasta luego.